Camila se quedó parada en el umbral de la puerta del dormitorio, con las lágrimas quemándole las mejillas mientras veía a su esposo darle la espalda en la cama y apagar la luz sin decirle una sola palabra dulce. Se había puesto su camisón más hermoso y perfumado, pero Alejandro ni siquiera la miró, tratándola con esa frialdad que le helaba los huesos y el alma. Esa noche, algo se rompió dentro de ella al comprender que su matrimonio era una farsa de soledad. Sin embargo, no sabía que muy pronto otro hombre le haría sentir el fuego que su esposo le negaba. Lo que nadie esperaba era que esa misma pasión ajena despertaría a la bestia celosa que dormía en Alejandro. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Camila respiró hondo, tratando de contener el temblor de sus manos mientras alisaba la seda roja de su vestido frente al espejo de cuerpo entero. Ese color era un grito de guerra, una declaración de que estaba viva, aunque su esposo, el poderoso y respetado arquitecto Alejandro Montiel, pareciera empeñado en ignorar su existencia. Llevaban casados 2 años. 2 años en los que Camila, con su ingenuidad y su corazón lleno de esperanza, había creído que la convivencia ablandaría el carácter reservado de Alejandro. Él era un hombre de 34 años, en la plenitud de su vida, con un cuerpo atlético y una mirada intensa que a muchas mujeres les hacía perder el aliento, pero que para Camila solo reservaba indiferencia. Ella, con apenas 26 años, sentía que se estaba marchitando como una flor sin agua en esa mansión lujosa y silenciosa de la Ciudad de México. Aquella noche tenían una gala benéfica muy importante, uno de esos eventos donde la alta sociedad se reunía para lucir joyas y aparentar felicidad, y Camila había decidido que ya no sería la esposa invisible, la sombra gris que caminaba 2 pasos detrás de su marido. Bajó las escaleras con decisión. El sonido de sus tacones resonó en el vestíbulo de mármol. Alejandro la esperaba abajo, revisando mensajes en su celular con el ceño fruncido, su postura rígida dentro de un smoking impecable. Al escucharla bajar, levantó la vista, y por un microsegundo, sus ojos negros se abrieron un poco más, recorriendo el cuerpo de Camila desde las sandalias plateadas, subiendo por las piernas torneadas que el vestido dejaba entrever con una abertura atrevida, pasando por la cintura estrecha y deteniéndose en el escote generoso que realzaba su busto. Hubo un destello, una chispa de algo que parecía deseo primitivo, pero Alejandro lo reprimió con la velocidad de un verdugo. Volvió a poner su máscara de hielo y simplemente dijo, «Vamos, llegaremos tarde. El tráfico a esta hora es insoportable». Ni un «te ves hermosa», ni un beso, ni siquiera una sonrisa. Camila sintió el golpe del rechazo en el estómago, pero esta vez, en lugar de bajar la cabeza y entristecerse, apretó los puños. «Pues vámonos», respondió ella con un tono seco que sorprendió a Alejandro, quien la miró de reojo mientras caminaban hacia el auto. Él estaba acostumbrado a su sumisión, a su dulzura incondicional, y ese pequeño acto de rebeldía le resultó extraño, aunque no dijo nada. El viaje en el coche fue un silencio sepulcral, solo interrumpido por las llamadas de negocios que Alejandro atendía sin importarle la presencia de su esposa. Camila miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad, sintiéndose más sola que nunca. Recordaba las palabras de su madre antes de la boda. «Hija, Alejandro es un buen partido, un hombre serio. El amor viene con el tiempo, con los hijos». Pero los hijos no llegaban porque Alejandro rara vez la tocaba. Sus encuentros íntimos eran esporádicos, mecánicos y rápidos, siempre en la oscuridad, como si él estuviera cumpliendo un trámite biológico y no haciendo el amor con su mujer. Él se había casado por deber, para cumplir con el legado de su familia de tener una esposa presentable, y quizá, en el fondo, porque Camila era la mujer más dulce que había conocido, aunque su propio orgullo y sus traumas pasados le impedían valorarla. Una exnovia lo había traicionado años atrás, burlándose de sus sentimientos, y desde entonces Alejandro había decidido que ninguna mujer tendría poder sobre su corazón. Pero esa noche, el destino tenía preparado un juego diferente. Al llegar al salón de eventos, la música suave y el murmullo de la gente elegante llenaron el ambiente. Alejandro entró con Camila del brazo, saludando a socios y conocidos con esa sonrisa encantadora que a ella nunca le dedicaba. Apenas encontraron una mesa, él le soltó el brazo. «Voy a saludar a los miembros del consejo, quédate aquí y no llames la atención», le ordenó en voz baja. Camila lo vio alejarse hacia un grupo de hombres mayores, dejándola sola una vez más, como un adorno olvidado en una estantería. Ella suspiró y tomó una copa de champán de la bandeja de un mesero, bebiendo un sorbo largo para darse valor. Estaba cansada de ser la pobrecita Camila.
Fue entonces cuando una voz grave, cargada de una intención inconfundible, susurró cerca de su oído: ¿es posible que la mujer más hermosa de la fiesta esté bebiendo sola? Eso debería ser considerado un delito, Camila. Ella se giró sobresaltada y se encontró con unos ojos color miel que la miraban con una intensidad descarada. Era Leonardo, un viejo amigo de la universidad, alguien a quien no veía desde hacía años. Leonardo siempre había sido el opuesto a Alejandro, apasionado, verbal, táctil y peligrosamente encantador. Ahora, lucía más maduro, con una barba bien cuidada y una seguridad arrolladora. «Leonardo, qué sorpresa», exclamó ella, y por primera vez en la noche, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Leonardo no perdió el tiempo, tomó la mano de Camila y la besó, pero no fue un beso de cortesía, sino uno lento, presionando sus labios contra la piel suave de su dorso mientras la miraba a los ojos. «Estás. Dios mío, Camila, estás espectacular. Ese vestido es un pecado y yo soy un hombre con muchas ganas de pecar esta noche», le dijo con una voz ronca y seductora, haciéndola ruborizar. «¿Dónde está el tonto de tu marido que no está aquí, de rodillas, adorándote como mereces?», preguntó él, mirando alrededor con desdén. «Está ocupado, trabajando, como siempre», murmuró Camila, bajando la mirada. Leonardo dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal de una manera que hizo que el corazón de Camila se acelerara. «Mejor para mí», susurró él, inclinándose hacia ella. «Sabes, siempre me arrepentí de no haber luchado por ti antes de que te casaras. Te veo y me doy cuenta de que sigues siendo mi sueño prohibido. Mira cómo te mira la gente, Camila. Eres fuego puro. Me dan ganas de robarte ahora mismo y llevarte a un lugar donde pueda quitarte ese vestido rojo con los dientes, muy despacio». Las palabras de Leonardo eran atrevidas, sucias y directas, algo que Camila jamás había escuchado de la boca de su esposo. Aunque sabía que no debía, una oleada de calor recorrió su vientre. Se sentía deseada, viva. Leonardo notó su reacción y sonrió con malicia, pasando su mano suavemente por el brazo desnudo de ella, acariciando la piel con una lentitud exasperante que le erizó los vellos. «Vamos a bailar», no fue una pregunta, fue una invitación imperativa. Camila, embriagada por la atención y el champán, se dejó llevar a la pista de baile. La música había cambiado a un ritmo más lento y sensual. Leonardo colocó una mano firme en la cintura de Camila, atrayéndola hacia su cuerpo con fuerza, eliminando cualquier distancia decente entre ellos. Ella podía sentir el calor del pecho de él contra el suyo, el olor de su costosa colonia mezclado con el aroma viril de su piel. «Relájate, preciosa», le susurró al oído, rozando el lóbulo con sus labios. «Siente la música, siénteme a mí». Camila cerró los ojos por un momento, dejándose llevar. Leonardo movía su mano por su espalda baja, subiendo y bajando peligrosamente cerca de sus caderas, trazando círculos con el pulgar que la hacían estremecer. «Me encanta cómo tiemblas», murmuró él, pegándose más a ella, su rodilla separando sutilmente las piernas de Camila bajo la tela del vestido. «Te apuesto lo que quieras a que tu marido no te toca así. Él no sabe lo que tiene. Si fueras mía, Camila, no saldríamos de la cama en una semana. Te besaría hasta el último rincón de tu cuerpo, te haría gritar mi nombre hasta que te quedaras sin voz». Mientras tanto, al otro lado del salón, Alejandro había dejado de prestar atención a la conversación sobre acciones y finanzas. Algo, un sexto sentido o quizás la simple posesividad masculina, le hizo girar la cabeza hacia la pista de baile. Lo que vio le heló la sangre, y al mismo tiempo, encendió un volcán en sus entrañas. Allí estaba su esposa, su tímida y recatada Camila, prácticamente fundida en los brazos de otro hombre. Alejandro reconoció a Leonardo de inmediato, recordaba vagamente que había sido compañero de ella. Pero lo que le hizo apretar la copa que sostenía hasta casi romperla fue la forma en que Leonardo la tocaba. Vio la mano del otro hombre pasearse por la espalda de su mujer, vio cómo le susurraba cosas al oído y cómo Camila, lejos de apartarlo, echaba la cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello blanco y vulnerable, con los labios entreabiertos. Una oleada de celos violentos, un sentimiento que Alejandro creía tener controlado, lo golpeó con la fuerza de un tsunami. «¿Quién se cree ese imbécil para tocar lo que es mío?», pensó, sintiendo como la ira le nublaba la razón. Se disculpó bruscamente con los socios y comenzó a caminar hacia la pista de baile como un depredador acechando a su presa. Su mandíbula estaba tensa, sus puños cerrados. Cada paso que daba aumentaba su furia al ver que Leonardo, en un acto de osadía total, bajaba la mano hasta casi rozar el final de la espalda de Camila. Alejandro llegó hasta ellos y sin mediar palabra, agarró a Camila por el brazo,
tirando de ella con fuerza para separarla de Leonardo. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo?, gruñó Alejandro. Su voz era un trueno bajo y peligroso. La música pareció detenerse para ellos tres. Camila trastabilló, sorprendida por la brusquedad, pero Leonardo no se amedrentó. Al contrario, sonrió con suficiencia, como si hubiera estado esperando ese momento. Bailar con una mujer hermosa que estaba muy sola, Alejandro. Deberías cuidar mejor lo que tienes, o alguien más dispuesto lo hará por ti, le soltó Leonardo con tono desafiante. Alejandro sintió el impulso de golpear esa sonrisa arrogante de la cara de Leonardo. Se paró frente a él, sacándole unos centímetros de altura, emanando una energía agresiva. No necesito tus consejos. Camila es mi esposa. Aléjate de ella si no quieres problemas serios, le advirtió, apuntándole con el dedo. Leonardo soltó una risa corta y seca. Es tu esposa en el papel, pero se nota que hace mucho que no la hace sentir mujer. Mira cómo responde cuando un hombre de verdad la toca con deseo. Esa frase fue el detonante. Alejandro se abalanzó hacia él, pero Camila, aterrorizada por el escándalo que se avecinaba, se interpuso poniendo las manos en el pecho de su marido. Alejandro, por favor. Basta. Todo el mundo nos está mirando, suplicó ella con voz temblorosa. La gente alrededor había empezado a murmurar. Alejandro miró a su alrededor, recuperando un ápice de su control férreo sobre su imagen pública. Miró a Leonardo con ojos de fuego y luego a Camila. Nos vamos. Ahora, sentenció, agarrando la mano de ella con una presión que casi le hacía daño, arrastrándola hacia la salida sin dejarla despedirse ni coger su abrigo. El camino hacia el estacionamiento fue una marcha forzada. Me lastimas, suéltame, se quejó Camila, intentando soltarse, pero él no aflojó el agarre hasta que llegaron al coche y prácticamente la empujó dentro del asiento del copiloto. Alejandro subió al auto, arrancó el motor con un rugido y salió del lugar a toda velocidad. El silencio dentro del vehículo era denso, cargado de electricidad estática. Alejandro respiraba agitado, golpeando el volante con los dedos. ¿Se puede saber qué te pasa? Me has humillado frente a todos, gritó Camila, harta de su actitud. Él frenó el coche bruscamente en un semáforo en rojo y se giró hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de furia y deseo oscuro que ella nunca había visto. ¿Yo te he humillado? Tú estabas ahí, restregándote contra ese tipo como si fueras una cualquiera, delante de mis socios, delante de todo el mundo. ¿Te gustó, Camila? ¿Te gustó cómo te tocaba?, le gritó, su voz cargada de veneno y celos. Sí, me gustó, respondió ella impulsivamente, llevada por la rabia y el dolor acumulado, queriendo herirlo. Me gustó porque él me miró como si yo valiera algo. Me gustó porque él me dijo que soy hermosa, cosa que tú no has hecho en 2 años. Él me tocó con ganas, Alejandro, con deseo. Tú ni siquiera me tocas. Soy un mueble en tu casa. Duermes en otra habitación. ¿Qué esperas que haga? ¿Que me muera de frío esperando a que te dignes a mirarme? Las palabras de Camila salieron como un torrente, llenas de verdad y sufrimiento. Alejandro se quedó mudo por un segundo, procesando la confesión. La idea de que a ella le hubiera gustado el contacto de otro hombre, que hubiera sentido placer con las manos de Leonardo, le resultó insoportable. Un instinto primitivo de posesión se apoderó de él. Así que quieres que te toquen con ganas, murmuró él con voz ronca, peligrosa. Arrancó el coche de nuevo, conduciendo mucho más rápido hacia la mansión. Camila se asustó un poco por la velocidad y por la energía oscura que emanaba de su esposo. Al llegar a la casa, ni siquiera metió el coche en el garaje, lo dejó en la entrada principal. Bajó, rodeó el auto y abrió la puerta de Camila, sacándola casi en vilo. ¿Qué haces? Alejandro, me asustas, dijo ella, pero él no la escuchaba. La llevó escaleras arriba, no a la habitación de invitados donde ella solía dormir, ni a su despacho, sino a la habitación principal, esa que siempre había estado cerrada para ella. Entró y cerró la puerta de un golpe. Camila retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Alejandro se acercó a ella como un lobo, acorralándola. Estaba respirando con dificultad, su pecho subía y bajaba. Dices que no te toco, dices que no te deseo, susurró él, acercando su rostro al de ella, tan cerca que sus narices casi se rozaban. Camila podía oler el alcohol y la furia en su aliento. No tienes ni idea, Camila. No tienes ni idea de lo mucho que me controlo para no romperte. Él puso las manos a ambos lados de la cabeza de ella, atrapándola. Su mirada bajó a los labios de Camila, que temblaban. Ese tipo. Leonardo,
Te dijo cosas sucias, ¿verdad? Te vi la cara. Te estabas imaginando cosas con él, acusó Alejandro, torturándose a sí mismo con esas imágenes. Me dijo que quería quitarme el vestido con los dientes, soltó Camila, desafiante, queriendo ver hasta dónde llegaba su reacción. Fue como echar gasolina al fuego. Alejandro gruñó, un sonido animal que salió de lo profundo de su garganta. Agarró el rostro de Camila con una mano, apretando sus mejillas con fuerza posesiva pero sin lastimarla realmente, obligándola a mirarlo a los ojos. Nadie te va a quitar este vestido más que yo. Nadie te va a tocar la piel más que yo. Eres mi esposa, Camila. Mía, sentenció. Y entonces, por primera vez en 2 años, Alejandro la besó. No fue el beso tímido del altar, ni los besos secos de compromiso. Fue un beso salvaje, hambriento, desesperado. Su boca devoró la de ella con una intensidad que le robó el aliento. Su lengua invadió la boca de Camila, reclamando, explorando, chocando con la suya en una danza frenética y húmeda. Camila, que había soñado con este momento 1000 veces, se sintió desfallecer. Sus manos subieron instintivamente al cuello de él, enredándose en su cabello, atrayéndolo más hacia ella. Alejandro bajó una de sus manos desde la pared hasta la cintura de ella, y luego, con un movimiento brusco, agarró el escote del vestido rojo. Se escuchó el sonido de la tela rasgándose. A Alejandro no le importó el precio del vestido, solo quería piel. Tú querías esto, jadeó él contra sus labios, besándole el cuello con mordiscos suaves que la hacían gemir. Sus manos eran grandes, calientes, y recorrían el cuerpo de Camila con una urgencia que rayaba en la locura. Dime que eres mía. Dilo, exigió él, apretando su cuerpo contra el de ella para que sintiera la dureza de su deseo, una evidencia física irrefutable de que, durante todo ese tiempo de frialdad, él había estado ardiendo por dentro. Soy tuya, Alejandro, siempre he sido tuya, gimió ella, sintiendo como las piernas le fallaban. Alejandro la levantó en brazos sin dejar de besarla y la llevó hacia la cama enorme que presidía la habitación. La dejó caer sobre el colchón y se quitó el saco y la camisa con movimientos rápidos y torpes, haciendo saltar los botones por el aire. Camila lo miró, fascinada. Su marido estaba semidesnudo frente a ella, con el pecho agitado y los ojos inyectados en un deseo oscuro y obsesivo. Esa noche, el muro de hielo había caído, pero Camila no sabía si lo que vendría después sería el amor que tanto anhelaba o simplemente una demostración de posesión territorial. Se subió a la cama sobre ella, atrapándola entre sus brazos fuertes. Voy a borrarte las manos de ese tipo de la piel. Voy a hacer que olvide su nombre, le prometió al oído con voz ronca, antes de bajar sus besos al valle de su pecho, chupando y marcando su piel como si quisiera dejar un sello de propiedad. Por favor, Alejandro, ámame, susurró ella. Él la miró un instante, con una mezcla de dolor y lujuria. ¿Amarte? Esta noche no se trata de amor, Camila. Se trata de recordarte a quien perteneces. Y con esas palabras, comenzó a tocarla de una manera experta y dominante, haciéndola arquear la espalda y gritar su nombre, llevándola a picos de placer que jamás había imaginado, en una noche larga donde la ira y la pasión se mezclaron peligrosamente, dejando en claro que la guerra por el corazón de Camila acababa de empezar, y Alejandro no estaba dispuesto a perder, aunque tuviera que usar sus armas más seductoras y primarias para mantenerla a su lado. Pero al amanecer, cuando la pasión se enfriara, ¿volvería el hombre frío o habría nacido un nuevo Alejandro? La duda quedaba flotando en el aire viciado de sexo y reconciliación, mientras en algún lugar de la ciudad, Leonardo sonreía mirando una foto de Camila, planeando su siguiente movimiento, seguro de que una sola noche de pasión con el marido no borraría años de abandono. Alejandro, en medio del acto, frenaba sus impulsos más rudos para mirarla a los ojos, buscando en la profundidad de la mirada de Camila alguna señal de arrepentimiento por haber disfrutado con el otro, pero solo encontraba entrega. Eso lo volvía aún más loco. Dime que te gusta como te toco yo, le exigía mientras sus manos exploraban sin pudor sus zonas más íntimas, provocando en ella sensaciones eléctricas. Me gusta, me encanta, respondía ella sin aliento. ¿Más que él? Dilo, maldita sea, insistía Alejandro, atormentado por los celos incluso en el momento del clímax. No hay nadie más, solo tú, aseguraba ella, y esas palabras parecían calmar un poco la bestia, permitiéndole ser un poco más tierno, besándole la frente sudorosa y abrazándola con fuerza, como si tuviera miedo de que al soltarla ella desapareciera. Era una danza compleja de emociones, no era solo sexo, era una conversación de cuerpos que habían estado callados demasiado tiempo. Y aunque Camila disfrutaba de esa cercanía física que tanto había implorado Dios,
Una pequeña voz en su cabeza le advertía que los celos no eran amor, y que el despertar de Alejandro había sido provocado por el miedo a perderla, no por la comprensión de su valor. ¿Sería suficiente esa pasión desenfrenada para sostener un matrimonio que se caía a pedazos? La respuesta estaba por verse en los días siguientes. Con las primeras luces del alba filtrándose por las cortinas, Alejandro cayó rendido al lado de ella, con un brazo pesado sobre su cintura, reteniéndola incluso en sueños. Camila, sin embargo, permaneció despierta, mirando el techo, con el cuerpo adolorido pero satisfecho, y el corazón lleno de dudas. Sabía que Leonardo no se rendiría fácilmente, él se lo había dejado claro con la mirada antes de que Alejandro la sacara de la fiesta. Y sabía que su esposo era un hombre orgulloso. ¿Qué pasaría cuando despertara? ¿Volvería a ponerse la máscara de indiferencia o admitiría que sentía algo por ella? La batalla acababa de comenzar, y Camila, acariciando suavemente el cabello de su esposo dormido, se prometió que esta vez no se quedaría quieta. Ya había probado el poder de su propia feminidad, y no estaba dispuesta a volver a ser la esposa sumisa y gris. Si Alejandro quería conservarla, tendría que ganársela cada día, no solo en la cama por un ataque de celos, sino en la vida. Y si no lo hacía, bueno, la tarjeta de Leonardo había aparecido mágicamente en su bolso de mano durante el baile, y esa pequeña cartulina blanca quemaba como una promesa de peligro y aventura en la mesita de noche. La luz del sol se colaba con insolencia por entre las pesadas cortinas de terciopelo, iluminando el caos de sábanas enredadas y ropa desgarrada que cubría el suelo de la habitación principal, testigos mudos de la batalla de pasión que se había librado la noche anterior. Camila despertó primero, sintiendo un peso cálido y reconfortante sobre su pecho. Era el brazo musculoso de Alejandro, que la rodeaba como un cepo de acero, posesivo incluso en la inconsciencia del sueño. Ella se quedó inmóvil un momento, respirando el aroma de él, una mezcla de sándalo y ese olor natural, viril, que se había intensificado con el sudor de la noche. Le dolía el cuerpo, sentía una sensibilidad exquisita entre las piernas y marcas rojas en el cuello y los hombros, un mapa de besos y mordiscos que Alejandro le había dibujado con desesperación, marcando su territorio ante la amenaza fantasma de Leonardo. Al girar levemente la cabeza, vio el rostro de su esposo, ya sin la máscara de frialdad habitual, se veía más joven, con el cabello negro alborotado y los labios hinchados. Por un segundo, Camila sintió la tentación de acariciarlo, de perderse en la fantasía de que todo estaba bien, de que por fin eran un matrimonio real. Pero el recuerdo de Leonardo y su tarjeta en el bolso la detuvo. ¿Era esto amor o era puro orgullo herido? Alejandro se movió, gruñendo algo ininteligible, y apretó más el agarre sobre su cintura, pegándola contra su cuerpo duro. Camila sintió como la erección matutina de su esposo presionaba contra su espalda baja, una señal inequívoca de que el deseo no se había saciado con una sola noche. Él despertó lentamente, parpadeando, y al encontrarse con la mirada de Camila, hubo un segundo de confusión, seguido de una oleada de recuerdos que oscurecieron sus ojos negros. «Buenos días», susurró Camila, con la voz un poco ronca. Alejandro no respondió con palabras de inmediato. En su lugar, hundió su rostro en el hueco del cuello de ella, aspirando profundamente, como si quisiera asegurarse de que seguía allí. «No te has ido», murmuró él, con una voz rasposa que le provocó un escalofrío a Camila. Soñé que te ibas con él». La vulnerabilidad en su voz duró menos de un segundo antes de que la dureza volviera a instalarse en su mandíbula. Se incorporó sobre un codo, mirándola desde arriba, recorriendo con la vista cada centímetro de piel expuesta que sobresalía de la sábana. «¿En qué estás pensando?», preguntó él, con un tono acusatorio, deslizando su mano grande y callosa desde el hombro de Camila hasta su pecho, cubriéndolo con posesividad. «¿En qué nunca habíamos dormido así?», respondió ella con honestidad. «En que llevamos 2 años de casados y es la primera vez que siento el calor de tu cuerpo al despertar». Alejandro sintió el aguijón de la culpa, pero su orgullo era una bestia difícil de domar. «Las cosas van a cambiar, Camila. Anoche te dije que eres mía, y lo voy a cumplir cada minuto de cada día», sentenció él, y sin darle tiempo a responder, bajó la cabeza para capturar sus labios en un beso profundo, lento y cargado de una sensualidad perezosa. No era el beso frenético de la noche anterior, era algo más íntimo, más húmedo. Sus lenguas se encontraban con una familiaridad que no deberían tener pero que se sentía correcta. Alejandro metió su mano bajo la sábana, buscando el calor de su entrepierna, acariciándola con movimientos circulares que hicieron gemir a Camila. «Estás tan suave, tan húmeda para mí», le susurró al oído con palabras sucias que la encendieron de inmediato. «¿Te duele?», preguntó él, deteniéndose un poco. «Un poco», admitió ella. «Bien», dijo él con una sonrisa torcida,
así te acordarás de mí todo el día. Sin embargo, la burbuja de intimidad se rompió abruptamente cuando sonó el teléfono celular de Camila, que había quedado en la mesita de noche, junto a los restos de su vestido rojo. Alejandro se tensó de inmediato, como un perro guardián que escucha a un intruso. Se estiró por encima de ella, tomando el teléfono antes de que Camila pudiera reaccionar. En la pantalla brillaba un mensaje de un número desconocido, pero el texto era claro y venenoso. Esa fiera que vi en tus ojos anoche merece libertad, no jaulas de oro. Espero que hayas soñado conmigo. L. Alejandro leyó el mensaje en voz alta, y su rostro se transformó. La sangre se le subió a la cabeza, enrojeciendo sus orejas y tensando las venas de su cuello. ¿Quién es L? Leonardo, gritó, lanzando el teléfono contra el colchón con fuerza, aunque sin romperlo. Se levantó de la cama completamente desnudo, sin importarle su desnudez, paseándose como un león enjaulado. Ese desgraciado tiene tu número. ¿Se lo diste? Dime si se lo diste, Camila, rugió, señalándola. Camila se sentó en la cama, cubriéndose con la sábana hasta el pecho, asustada por el cambio repentino pero decidida a no dejarse pisotear otra vez. No se lo di. Debe haberlo conseguido por alguien más, sabes que tenemos amigos en común. Deja de gritarme, le respondió ella, alzando la voz por primera vez en años en esa casa. Y aunque se lo hubiera dado, ¿qué? Tú me has ignorado durante años, Alejandro. No tienes derecho a reclamarme celos ahora solo porque otro hombre nota lo que tú despreciaste. Alejandro se detuvo en seco y la miró. Las palabras de ella eran como dagas. Se acercó a la cama de nuevo, apoyando las manos en el borde, inclinándose hacia ella con una mirada de fuego. Tengo todo el derecho porque firmaste un papel, Camila. Y más importante, porque anoche gemías mi nombre, no el de él. Me perteneces. Y si ese imbécil cree que puede enviarte mensajitos mientras estás en mi cama, conmigo, se va a encontrar con el mismísimo diablo, dijo él, con una calma aterradora que era peor que sus gritos. Respiró hondo, tratando de controlar sus impulsos violentos. Levántate. Vístete, ordenó. Camila lo miró confundida. ¿A dónde vamos? Es sábado. No me importa qué día sea. No te vas a quedar sola en esta casa pensando en él. Vienes conmigo. Tengo que ir a la oficina a revisar unos planos urgentes y tú vas a estar a mi lado, donde pueda verte, donde pueda tocarte si me da la gana. Era una locura, pero en el fondo, una parte oscura de Camila vibró de emoción. Alejandro, el hombre que solía avergonzarse de llevarla a eventos, ahora la quería exhibir como un trofeo para asegurarse de que nadie se la robara. El baño fue otra experiencia nueva y cargada de tensión. Alejandro no dejó que se duchara sola. Entró en la inmensa ducha de mármol con ella, y bajo el agua caliente, la enjabonó con sus propias manos. No fue un acto puramente higiénico, sus manos grandes y enjabonadas recorrían cada curva, deteniéndose en sus senos, masajeando sus glúteos con fuerza, mientras le susurraba cosas al oído. Eres hermosa, maldita sea. He sido un estúpido ciego, confesó él, con la voz quebrada mientras besaba su espalda mojada. Camila se apoyó contra los azulejos, sintiendo el cuerpo duro y mojado de su esposo presionar contra ella. Alejandro, suspiró. Dime que me quieres, aunque sea mentira ahora mismo, dime que me deseas solo a mí, pidió él, girándola para besarla con desesperación bajo el chorro de agua. Te deseo, Alejandro. Solo a ti, respondió ella, y era verdad. A pesar de todo, su corazón le pertenecía a ese hombre complicado y celoso. Terminaron haciendo el amor de pie, contra la pared de la ducha, un encuentro rápido, resbaladizo y animal que los dejó a ambos jadeando y con las piernas temblando, lavando los restos de sus dudas con agua y pasión. Salieron de la casa una hora después. Alejandro conducía su deportivo negro con una mano en el volante y la otra firmemente aferrada al muslo de Camila, apretando su pierna cada vez que el coche se detenía, subiendo la mano peligrosamente alto bajo la falda del vestido ligero que ella se había puesto. Alejandro, estamos en la calle, le reprendía ella suavemente, sonrojada. Las ventanas son polarizadas. Además, eres mi mujer. Si quiero meterte la mano aquí y ahora, lo hago, respondió él con esa nueva arrogancia teñida de deseo. Al llegar al edificio corporativo de Montiel Arquitectos, la entrada fue triunfal. Los guardias de seguridad y la recepcionista se quedaron boquiabiertos. Nunca, en la historia de la empresa, habían visto al gran Alejandro Montiel entrar un sábado, y mucho menos agarrado de la mano de su esposa, entrelazando los dedos con fuerza. Por lo general, si Camila iba, caminaba metros atrás. Ahora,
él caminaba a su ritmo, mirándola constantemente, ajustando la correa de su bolso, tocándole la espalda baja. Subieron al último piso en el ascensor privado. Tan pronto como las puertas de metal se cerraron, dejándolos solos en la cabina cristalada que subía hacia el cielo, Alejandro la acorraló contra los espejos. «¿Viste cómo te miraba el de seguridad?», gruñó, mordiendo suavemente el lóbulo de la oreja de Camila. «Alejandro, es un señor mayor, solo fue amable», rió ella, sintiéndose poderosa por primera vez. «No me importa. No me gusta que te miren. Quiero comprarte ropa que solo yo pueda quitarte. Quiero esconderte del mundo y tenerte solo para mí un mes entero», dijo él, besándola con avidez hasta que el sonido de la llegada al piso los interrumpió. Cuando las puertas se abrieron, Alejandro se arregló la corbata, pero no soltó su cintura. Su secretaria personal, una mujer eficiente llamada Marta, se levantó sorprendida. «Señor Montiel, no lo esperaba». «Señora Camila, qué gusto verla», dijo Marta, notando de inmediato la mano posesiva de Alejandro sobre la cadera de su esposa y el brillo diferente, casi febril, en los ojos de su jefe. «Marta, cancela cualquier llamada que entre. Estoy ocupado. Y pide almuerzo para dos. Algo que le guste a mi esposa», ordenó Alejandro, sin dejar de mirar a Camila como si fuera un postre. «Por supuesto, señor». «¿En su oficina o en la sala de juntas?», preguntó la secretaria. «En mi oficina. Y que nadie nos moleste». «Nadie», recalcó con un tono que no admitía réplicas. Entraron a la amplia oficina con vista a toda la ciudad. Alejandro cerró la puerta y echó el cerrojo, un sonido metálico que resonó en el silencio. Camila caminó hacia el ventanal, observando la vista, nerviosa pero excitada. Alejandro se quitó el saco y se aflojó la corbata, acercándose a ella por detrás. «Este es mi reino, Camila. Aquí construyo edificios que tocan el cielo. Pero nada de esto tiene sentido si llego a casa y tú no me miras», dijo él, abrazándola por la cintura y apoyando la barbilla en su hombro. «¿Por qué te costó tanto entenderlo?», preguntó ella con tristeza. «Porque soy un idiota. Porque tenía miedo de que si te entregaba mi corazón, me lo romperías como lo hizo ella. Pero verte ayer, con ese tipo, entendí que prefiero morir de dolor a vivir sin ti. Prefiero volverme loco de celos que dejar que otro toque un solo cabello tuyo». Las palabras eran dulces, pero la acción que siguió fue intensa. Alejandro la giró y la sentó sobre su escritorio de caoba, apartando planos y documentos importantes sin miramientos. Se colocó entre sus piernas abiertas, acariciando sus muslos. «Este lugar siempre fue frío para mí. Solo trabajo. Quiero llenarlo de ti. Quiero que cada vez que me siente aquí recuerde tu olor, tus gemidos». Camila enredó sus dedos en el cabello de él, atrayéndolo para un beso apasionado. «¿Aquí? ¿Ahora?», preguntó ella, mordiéndose el labio. «Aquí y ahora. Quiero oírte gritar mi nombre mientras mis empleados están ahí fuera trabajando. Quiero que sepan que la mujer del jefe es una diosa que lo tiene de rodillas», susurró él roncamente, bajando el cierre del vestido de ella con impaciencia. La pasión estalló de nuevo, una urgencia desenfrenada. Alejandro la tomó sobre el escritorio, con una mezcla de adoración y furia, haciéndole decir cosas indecentes, exigiéndole que confesara que Leonardo jamás podría hacerla sentir así. Fue un acto de reafirmación, crudo y emocional, donde las lágrimas se mezclaron con el sudor. Pero la paz duró poco. Mientras almorzaban tarde en el sofá de cuero de la oficina, compartiendo comida de un mismo tenedor en una intimidad que parecía irreal, el interfono sonó. Alejandro bufó, molesto. Apretó el botón. «¿Qué pasa, Marta?». «Dije que no quería interrupciones». La voz de la secretaria sonaba nerviosa. «Señor, lo siento mucho. Pero, hay un caballero en recepción. Insiste en verlo. Dice que es urgente y personal. Se llama Leonardo Valdés». El ambiente en la oficina se congeló. Camila palideció y dejó el tenedor en la mesa. Alejandro se quedó inmóvil, y sus ojos pasaron de la tranquilidad del postcoito a una oscuridad asesina en milisegundos. «¿Leonardo Valdés?», repitió Alejandro en voz baja, casi inaudible. «Dile que suba», dijo de repente, sorprendiendo a Camila. «No, Alejandro, no», exclamó ella, agarrándolo del brazo. «No hagas una escena aquí». Alejandro se soltó de ella suavemente pero con firmeza, levantándose y abrochándose la camisa que tenía medio abierta. «No voy a hacer una escena, mi amor. Voy a dejar las cosas claras. Él vino a mi territorio. Quiere jugar, ¿verdad? Vamos a jugar». Camila se levantó temblando,
alisándose el vestido arrugado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con pánico. Marcar lo que es mío, de una vez por todas. Siéntate ahí, Camila. Quiero que veas esto. Quiero que veas cómo un hombre defiende lo que ama, dijo él, caminando hacia la puerta para abrir el cerrojo. Cuando la puerta se abrió minutos después, Leonardo entró con esa sonrisa arrogante que lo caracterizaba, vistiendo un traje casual y cargando un ramo de rosas rojas. La audacia del hombre no tenía límites. Vaya, Alejandro, trabajas los sábados. Qué aburrido, dijo Leonardo, ignorando al dueño de la empresa y dirigiendo su mirada directamente a Camila, que estaba sentada en el sofá, visiblemente alterada. Camila, preciosa. Supuse que tu carcelero te traería aquí. Estas son para ti, para disculparme si anoche fui demasiado intenso, aunque sé que te gustó, dijo extendiendo las flores hacia ella, ignorando totalmente a Alejandro que estaba parado en medio de la habitación como una estatua de ira contenida. Alejandro dio un paso adelante, interceptando el ramo antes de que llegara a Camila. Con una calma escalofriante, tomó las flores. ¿Para mi esposa? ¡Qué detalle!, dijo Alejandro. Y entonces, con un movimiento brutal, partió el ramo por la mitad usando su rodilla, destrozando los tallos y haciendo caer pétalos rojos al suelo como si fueran gotas de sangre. Leonardo borró su sonrisa. Alejandro tiró los restos de las flores a los pies de Leonardo. Te voy a decir esto una sola vez, Valdés. Estás en mi empresa, frente a mi mujer. Tienes 5 segundos para largarte antes de que olvide que soy un hombre civilizado y te saque a patadas yo mismo. Leonardo, lejos de asustarse, soltó una carcajada. ¡Qué inseguro eres, Montiel! Rompes flores, gritas, ¿pero puedes satisfacerla? Porque la mirada que ella tenía anoche decía que se moría de hambre. Y yo soy un banquete esperando ser servido. Alejandro no esperó. El puñetazo que lanzó fue tan rápido que Camila ni lo vio venir. Impactó directo en la mandíbula de Leonardo, haciéndolo trastabillar y caer sobre una silla de visitas. Alejandro, gritó Camila, corriendo hacia ellos. Leonardo se tocó la boca, viendo sangre en sus dedos, y sonrió maliciosamente. Eso me va a costar caro, Montiel. ¿Agresión? Te voy a demandar, o mejor aún, te voy a quitar a tu mujer mientras estás ocupado con abogados. Inténtalo, siseó Alejandro, agarrando a Leonardo por la solapa de su saco y levantándolo a medias. Demándame. Arruíname si quieres. Pero si te vuelves a acercar a menos de 100 metros de Camila, te juro por la memoria de mi madre que te voy a matar. Y no será un puñetazo. Te voy a destruir. Alejandro lo empujó hacia la puerta. Marta, gritó hacia afuera. La secretaria apareció pálida. ¿Qué seguridad escolte al señor Valdés fuera del edificio? Y si vuelve a entrar, despido a todo el equipo de seguridad. Leonardo se arregló el saco, mirando a Camila con una promesa silenciosa en los ojos. Nos vemos, Camila. Esto no ha terminado. Él no va a cambiar, solo está asustado. Cuando te canses de sus celos enfermizos, ya sabes dónde buscarme. Y salió. Alejandro cerró la puerta de un portazo que hizo temblar los cristales. Se giró hacia Camila, respirando agitadamente, con los nudillos de su mano derecha enrojecidos. El silencio en la oficina era pesado, asfixiante. «Estás loco», susurró Camila, con lágrimas en los ojos. «¿Me pegaste a mí también con ese odio? ¿Eso es lo que nos espera? ¿Violencia?» Alejandro se acercó a ella, pero ella retrocedió. Eso le dolió más que cualquier golpe. «No, Camila, lo hice por ti. Él te estaba faltando el respeto», trató de explicar, bajando la voz, mostrando las manos abiertas en señal de paz. «Me estaba regalando flores, Alejandro. Tú le rompiste la cara. ¿Crees que eso es romántico? Me asustas», confesó ella. Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. La adrenalina estaba bajando y ahora veía el miedo en los ojos de la mujer que amaba. «Lo siento. Perdóname. Es que no soporto la idea de perderte. Me vuelvo ciego». Se arrodilló frente a ella, abrazando sus piernas, apoyando la cabeza en su vientre. «Ayúdame, Camila. Enséñame a amarte sin este miedo. No sé cómo hacerlo. Solo sé que te necesito como al aire». Camila miró al hombre poderoso arrodillado ante ella, vulnerable y roto por sus propios demonios. Sus manos temblorosas fueron al cabello de él, acariciándolo suavemente. «¿Y si lo intentamos, Alejandro? ¿Y si dejamos de pelear y empezamos a hablar? Pero no puedes ser mi dueño. Tienes que ser mi compañero».
Alejandro levantó la vista, sus ojos negros brillaban con lágrimas no derramadas. Seré lo que tú quieras. Pero no me pidas que tolere a otro hombre cerca de ti. Eso no puedo hacerlo. Se levantó y la abrazó, enterrando su rostro en su cuello. Vamos a casa. No quiero estar aquí. Quiero estar en nuestra cama, contigo, abrazados, sin nadie más. Salieron de la oficina en silencio, más unidos que antes pero con una sombra acechando. Porque Leonardo tenía razón en una cosa, los celos de Alejandro eran una enfermedad, y esa noche, mientras Camila dormía, Alejandro se quedó despierto mirando el techo, pensando en las amenazas de Leonardo, y tomó una decisión drástica. Si no podía controlar al mundo exterior, controlaría su mundo interior. Al día siguiente, domingo, despertó a Camila con una bandeja de desayuno y una noticia que la dejó helada. Prepara las maletas. Nos vamos, dijo él. ¿A dónde?, preguntó ella, frotándose los ojos. A una cabaña en las montañas. Lejos de la ciudad. Lejos de las señales de celular. Lejos de él. Solo tú y yo por una semana. Una segunda luna de miel. O aprendemos a amarnos o nos matamos, pero no vamos a seguir así aquí. Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Era un gesto romántico o un secuestro disfrazado de amor? Mientras Alejandro empacaba con una energía frenética, ella miró por la ventana, preguntándose si al aislarse con la bestia, terminaría domándola o siendo devorada por ella. El viaje hacia las montañas fue una mezcla de tensión eléctrica y una extraña paz que Camila no lograba descifrar. Alejandro conducía su camioneta todoterreno negra con una destreza impecable, tomando las curvas cerradas de la carretera boscosa como si conociera cada centímetro del asfalto, mientras su mano derecha, grande y cálida, jamás abandonó el muslo de Camila. La acariciaba con el pulgar en un ritmo constante, posesivo, subiendo la tela de su vestido poco a poco, manteniéndose en ese límite delicioso entre lo decente y lo prohibido, incluso mientras manejaba a 120 kilómetros por hora. El silencio en la cabina no era el vacío doloroso de los años anteriores en la mansión. Esta vez, el aire estaba cargado de palabras no dichas y de un deseo espeso que se podía cortar con un cuchillo. Camila miraba el perfil de su esposo, la mandíbula tensa, la nariz recta, la mirada de halcón fija en la carretera pero consciente de cada movimiento de ella. ¿Quién era este hombre? ¿Era el tirano celoso que golpeó a un amigo o el amante apasionado que le había prometido el mundo en la ducha esa misma mañana? «Tienes frío», dijo él de repente, rompiendo el silencio, notando cómo ella se abrazaba levemente a sí misma. Sin esperar respuesta, subió la calefacción y luego, en un gesto que le robó el aliento a Camila, levantó la mano de ella y la besó en la palma, manteniendo sus labios ahí un segundo más de lo necesario, respirando su aroma. «Ya casi llegamos. Es un lugar donde nadie nos va a molestar. Donde puedo devorarte sin que nadie me mire mal», murmuró con una voz ronca que hizo que el vientre de Camila se contrajera de anticipación. Cuando finalmente llegaron, el sol comenzaba a esconderse detrás de los picos nevados, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas. La cabaña era en realidad una impresionante construcción de madera y piedra, con ventanales enormes que daban hacia un lago privado, rodeada por un bosque denso y silencioso de pinos altísimos. No había otras casas a la vista, estaban completamente aislados del mundo. Alejandro detuvo el motor y el silencio absoluto de la naturaleza los envolvió. «Bienvenida a nuestro refugio, señora Montiel», dijo él, bajándose del auto rápidamente para abrirle la puerta. Pero no solo le abrió la puerta, la tomó en brazos como si fuera una pluma, levantándola del suelo. Camila soltó una risita nerviosa y le rodeó el cuello con los brazos. «¿Vas a cargarme hasta la entrada? Puedo caminar, Alejandro». Él la miró con esos ojos negros, ahora brillando con una mezcla de picardía y adoración. «Podrías, pero no quiero. Quiero que tus pies no toquen el suelo hasta que estemos dentro. Quiero servirte, Camila. Quiero compensarte por cada día que te hice sentir menos». Sus palabras eran un bálsamo para el corazón herido de ella, pero también había una intensidad en su tono que le advertía que la redención de Alejandro sería tan feroz como su indiferencia anterior. Entraron en la casa, y el interior era cálido, lujoso, con pieles en el suelo frente a una chimenea de piedra gigantesca que dominaba la sala. Alejandro la depositó suavemente en el sofá de cuero y se dirigió a la chimenea para encender el fuego. Camila lo observó, viendo cómo los músculos de su espalda se movían bajo la camisa mientras colocaba los leños. Era una imagen doméstica y viril que la excitaba profundamente. «¿Qué vamos a hacer aquí una semana entera sin señal, Alejandro?», preguntó ella, sacando su celular y confirmando que, efectivamente, la pantalla mostraba sin servicio.
Alejandro se giró, limpiándose las manos de ceniza, y caminó hacia ella como un depredador acechando a su presa favorita. Le quitó el teléfono de las manos con suavidad pero con firmeza y lo dejó sobre la repisa de la chimenea, lejos, muy lejos de su alcance. ¿Qué vamos a hacer?, repitió él, arrodillándose entre las piernas de ella y colocando las manos en sus caderas. Vamos a conocernos, Camila. De verdad. Vamos a hablar de todo lo que callamos. Y vamos a hacer el amor en cada rincón de esta casa, en el suelo, en la cocina, en la alfombra, hasta que te duelan las piernas de tanto tenerme encima y se te olvide cómo te llamas. La crudeza de su declaración hizo que Camila se ruborizara violentamente, pero no apartó la mirada. ¿Y eso es suficiente para salvar un matrimonio, Alejandro? ¿Sexo y aislamiento?, lo desafió suavemente, necesitando saber que había algo más que lujuria celosa. Alejandro suspiró, y su rostro se tornó serio, vulnerable. Apoyó la frente contra la de ella. No es solo sexo, mi amor. Es hambre. Me moría de hambre de ti y no me daba cuenta. Escúchame, sé que te he lastimado. Sé que soy difícil. Pero tienes que entender algo, la razón por la que fui tan frío no fue porque no me gustaras. Al contrario. Alejandro hizo una pausa, como si le costara arrancar las palabras de su garganta. Cuando nos casamos, te vi tan pura, tan inocente, y yo venía de un infierno. Verónica, mi exprometida, no solo me dejó. Ella me destruyó, Camila. Se acostó con mi socio para robarme un proyecto, se burló de mi apellido cuando no tenía nada. Me hizo creer que el amor era una debilidad que los hombres fuertes no pueden permitirse. Camila escuchaba atónita, él nunca había hablado de Verónica. Cuando te vi entrar a la iglesia, tan hermosa, sentí pánico. Pensé, si amo a esta mujer, ella tendrá el poder de destruirme igual. Así que decidí no amarte. Decidí mantenerte lejos para protegerme. Pero fui un cobarde. Alejandro levantó la vista, y había lágrimas en sus ojos. Y cuando vi a ese imbécil tocarte, cuando vi cómo tú respondías a su deseo, entendí que mi cobardía casi me cuesta la vida. Porque tú eres mi vida, Camila. Si te vas, no queda nada de Alejandro Montiel. Camila sintió que el corazón se le partía y se le llenaba de amor al mismo tiempo. Acarició la mejilla áspera de su esposo. No me voy a ir, tonto. Pero tienes que dejar de tratarme como una posesión y empezar a tratarme como tu compañera. No necesito que me encierres para amarte. Él besó la palma de su mano con devoción. Lo intentaré. Te juro que lo intentaré. Pero tenme paciencia, porque cuando se trata de ti, pierdo la razón. La atmósfera cambió entonces, la confesión había derribado la última barrera. Alejandro se levantó y le tendió la mano. Ven, te voy a preparar la cena. Hoy yo cocino, yo sirvo, tú solo existes y te ves hermosa. Y así fue. Alejandro, el gran empresario que siempre tenía servidumbre, se remangó la camisa y preparó una pasta sencilla con vino tinto, alimentando a Camila con sus propios dedos, manchándole los labios de salsa solo para limpiarlos después con besos lentos y sabrosos, susurrándole lo deliciosa que sabía. La noche cayó pesada y oscura sobre la cabaña, y con ella, el frío de la montaña, pero dentro, el calor era sofocante. Frente a la chimenea, sobre una alfombra de piel sintética suave, Alejandro desnudó a su esposa con una lentitud exasperante, adorando cada centímetro de piel que descubría, deteniéndose a besar cicatrices, lunares, y curvas como si estuviera memorizando un mapa sagrado. Eres perfecta, murmuraba él contra su vientre, tienes las caderas hechas para mis manos. Cuando finalmente estuvieron piel con piel, el acto no fue frenético como la primera noche de reconciliación, fue profundo, emocional y terriblemente íntimo. Alejandro la amó con un ritmo constante, mirándola a los ojos todo el tiempo, entrelazando sus dedos con los de ella, obligándola a estar presente, a sentir cada embestida. Mírame, Camila. Soy yo. Solo yo, le exigía cada vez que ella cerraba los ojos por el placer abrumador. Dime que quieres esto para siempre. En el clímax de la pasión, Alejandro cambió el ritmo, volviéndose más insistente, más profundo. Se inclinó sobre ella, besándole el cuello con fuerza, perdiendo el control. ¿Sabes lo que quiero, Camila?, jadeó él, su voz rota por el placer y el deseo primitivo. Quiero que lleves algo mío dentro de ti que nadie pueda borrar. Quiero verte con mi hijo en tu vientre. Quiero que estemos atados para siempre por la sangre. Camila abrió los ojos desmesuradamente, sorprendida por la confesión en medio del éxtasis. Él siempre había evadido el tema de los hijos. ¿De verdad?, alcanzó a gemir ella.
Sí, dame un hijo, Camila. Hazme padre. Vamos a llenar esta soledad con una familia, respondió él antes de dejarse llevar por la liberación final, abrazándola tan fuerte que parecía querer fundirse con ella. Se quedaron allí, enredados en la alfombra, cubiertos de sudor y felicidad, mientras el fuego crepitaba a su lado. Parecía el final feliz de un cuento, pero Camila no podía sacudirse una pequeña sensación de inquietud. Todo era demasiado perfecto, demasiado intenso, demasiado rápido. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre la nieve y el lago. Alejandro estaba de un humor excelente, cantando bajito mientras preparaba café. Camila se sentía renovada, aunque un poco dolorida deliciosamente por la noche anterior. Decidieron salir a caminar por el bosque circundante. El aire era puro y helado. Alejandro la llevaba de la mano, protegiéndola de resbalar en las piedras húmedas. Caminaron cerca de una hora, hablando de cosas triviales, de colores para pintar la habitación de invitados, que Alejandro ahora insistía en llamar la futura habitación del bebé, de viajes que harían. Parecían una pareja normal enamorada. Pero la burbuja estalló cuando llegaron a un claro del bosque, a unos 500 metros de la cabaña. Camila se detuvo en seco, apretando la mano de Alejandro. Alejandro, mira eso, susurró con voz temblorosa, señalando hacia un viejo roble. Alejandro siguió su mirada y su rostro se endureció al instante, perdiendo todo rastro de alegría. Clavada en el tronco del árbol con un cuchillo de caza oxidado, había una foto. Era una foto de ellos dos, tomada apenas el día anterior cuando subían las maletas a la cabaña. Alguien los había fotografiado desde los arbustos. Y sobre la foto, escrito con marcador rojo, una sola palabra, míos. Alejandro soltó la mano de Camila y corrió hacia el árbol, arrancando el cuchillo y la foto con furia. «Maldita sea», gritó, mirando a todos lados, escaneando el bosque denso y silencioso con ojos de loco. «¿Quién anda ahí? Sal, cobarde. Sal si eres hombre», rugió, su voz haciendo eco en las montañas. Camila corrió hacia él, aterrorizada. «¿Es Leonardo?» «Alejandro, ¿nos siguieron?», preguntó, sintiendo que las piernas le fallaban. Alejandro miró la foto y luego a Camila, dándose cuenta de la gravedad de la situación. No era solo celos, esto era acoso. Alguien había invadido su refugio. Alguien estaba observando cada beso, cada momento íntimo. «No lo sé, pero no nos vamos a quedar para averiguarlo desarmados», dijo él, tomando a Camila del brazo y empujándola hacia el camino de regreso. «Volvemos a la cabaña, recogemos todo y nos largamos ahora mismo». La caminata de regreso no fue un paseo romántico, fue una marcha de pánico controlado. Alejandro iba mirando cada sombra, cada movimiento de las hojas, con el cuchillo que había arrancado del árbol en su mano, listo para atacar. Camila tropezaba, llorando en silencio. «¿Por qué no nos dejan en paz?», sollozó. Alejandro se detuvo un segundo y la tomó de la cara con fuerza. «Nadie te va a tocar, Camila. Antes tendrían que pasar por encima de mi cadáver. Te lo juro». Esa promesa, aunque heroica, sonó aterradora en medio del bosque. Al llegar a la cabaña, la sensación de violación era palpable. La puerta principal, que habían dejado cerrada con llave, estaba entreabierta. Alejandro le hizo una señal a Camila para que se quedara atrás, detrás de su espalda. Entró empujando la puerta con el pie, el cuchillo en alto. La sala estaba vacía, pero no como la habían dejado. La romántica escena frente a la chimenea había sido profanada. La botella de vino estaba rota contra la pared, manchando la piedra como si fuera sangre, y las almohadas estaban rajadas, con las plumas esparcidas por todo el lugar como nieve sucia. En la mesa de centro, había una caja de regalo negra con un lazo rojo. Alejandro se acercó con cautela, mientras Camila se tapaba la boca para no gritar. Con la punta del cuchillo, abrió la caja. Dentro no había una bomba, ni un arma. Había lencería. La misma lencería roja que Camila había usado hacía años en su noche de bodas, una pieza que había desaparecido de su cajón hacía meses y que ella pensó que había perdido. Junto a la lencería, una nota impresa: «Ella es demasiado mujer para un hombre que no sabe compartir. Si no me la das, la tomaré cuando menos lo esperes. El bosque es grande y los accidentes pasan». Alejandro leyó la nota y un gruñido inhumano salió de su garganta. Estrujó el papel en su puño. No era solo Leonardo, Leonardo era un empresario arrogante, pero esto era psicópata. O Leonardo había perdido la cabeza por completo, o había contratado a alguien muy enfermo para asustarlos. «Al auto. Ya», ordenó Alejandro, sin siquiera pensar en empacar.
Agarró las llaves de la camioneta y la mano de Camila, arrastrándola hacia afuera. Camila estaba temblando incontrolablemente. Se subieron al coche, Alejandro cerró los seguros de inmediato y metió la llave en el contacto. Giró la llave. El motor hizo un sonido agónico, un carraspeo metálico, pero no arrancó. Alejandro lo intentó de nuevo, golpeando el volante. «Arranca, maldita porquería, arranca», gritó. Pero el auto estaba muerto. Salió del coche furioso y abrió el capó. Lo que vio le heló la sangre, los cables del motor habían sido cortados limpiamente, destrozados con saña. Y no solo eso, al mirar las ruedas, vio que los 4 neumáticos estaban rebanados. Estaban atrapados. Sin señal de celular. A 30 kilómetros del pueblo más cercano. Con un acosador invisible en el bosque que sabía exactamente dónde estaban y que acababa de declararles la guerra. Alejandro cerró el capó con un golpe sordo y se quedó mirando el bosque oscuro que comenzaba a tragarse la luz de la tarde. Volvió a entrar al coche y miró a Camila, que estaba pálida como un fantasma. Respiró hondo, tratando de ocultar su propio miedo para no derrumbarla a ella. «Escúchame bien, Camila», le dijo con una calma que daba miedo, tomándole las manos frías. «Estamos solos en esto. No hay teléfono, no hay auto. Pero esta es mi propiedad y la conozco. Tengo un rifle de caza en el sótano y municiones. Vamos a entrar, vamos a atrancar todas las puertas y ventanas, y vamos a esperar. Si ese hijo de perra quiere venir por ti, se va a encontrar con una bala en la cabeza». Camila asintió, secándose las lágrimas con rabia. El miedo estaba dando paso a un instinto de supervivencia. Miró a su esposo, vio la determinación feroz en sus ojos y, por primera vez, no vio al hombre que la ignoraba, sino al hombre que mataría por ella. «No te voy a dejar solo, Alejandro. Si él entra, peleamos los dos», le dijo ella, sorprendiéndolo. Alejandro la miró con un orgullo feroz y la besó rápido en la boca, un beso que sabía a despedida y a promesa. «Vamos dentro. La noche va a ser muy larga». Bajaron del coche y corrieron hacia la casa para convertirse en soldados de su propio amor, sin saber que la verdadera pesadilla no estaba fuera en el bosque, sino que estaba a punto de desatarse dentro de la cabaña, cuando la falta de medicinas y el estrés provocaran en Camila un colapso que pondría en riesgo ese futuro bebé del que tanto habían hablado. Mientras el sol desaparecía, la primera sombra cruzó la ventana de la cocina, y el juego del gato y el ratón comenzó. Pero, ¿quién era realmente el gato? Porque Alejandro Montiel, cuando se trataba de su mujer, no era un ratón, era una bestia acorralada. Regresaron al interior de la cabaña y Alejandro arrastró un pesado mueble de roble para bloquear la puerta principal. El sonido de la madera raspando contra el piso resonó como un trueno. «Sube al cuarto, busca ropa gruesa y zapatos cómodos. Nada de vestidos. Si tenemos que correr, tienes que estar lista», le ordenó mientras él iba hacia la puerta del sótano. Camila subió las escaleras con el corazón en la boca. Mientras se cambiaba sus sandalias por unas botas de montaña que habían dejado allí en otro viaje, escuchó un ruido proveniente del baño de la planta alta. Un goteo. Ploc, ploc, ploc. Frunció el ceño. Sabía que habían cerrado bien los grifos. Con cautela, agarró un pesado candelabro de bronce de la mesita de noche y caminó hacia el baño. La puerta estaba entreabierta. La empujó suavemente. Lo que vio la hizo soltar un grito que alertó a Alejandro 2 pisos abajo. En el espejo del baño, con pintalabios rojo, su propio pintalabios favorito que había dejado en el neceser, alguien había escrito una fecha. Una fecha de hacía 3 años. La fecha en que Camila y Leonardo casi se besaron en una fiesta antes de que ella conociera a Alejandro, un secreto que ella jamás le había contado a su esposo. ¿Cómo lo sabía el intruso? ¿Acaso Leonardo estaba allí mismo, dentro de la casa? «Alejandro», gritó de nuevo, retrocediendo aterrorizada. Alejandro subió las escaleras de 3 en 3, con el viejo rifle de caza de su abuelo en las manos. «¿Qué pasa? ¿Dónde está?», gritó, apuntando a la nada. Camila señaló el espejo temblando. Alejandro leyó la fecha y miró a su esposa, confundido por un segundo, antes de que el instinto de protección le ganara a los celos. «¿Qué significa esa fecha?», preguntó rápido. No importa, es una tontería del pasado, Alejandro, significa que ha estado aquí arriba mientras nosotros estábamos abajo», sollozó ella. La realidad los golpeó, no estaban sitiados desde afuera, el enemigo tenía acceso. Alejandro abrazó a Camila con un brazo, manteniendo el rifle listo con el otro, girando sobre sus talones, revisando cada rincón de la habitación. «Tranquila. El sótano tiene una puerta reforzada.
Vamos a bajar allí. Es el lugar más seguro. Pero justo cuando daban un paso hacia el pasillo, las luces de la cabaña parpadearon una, dos veces, y luego se apagaron por completo, dejándolos en una oscuridad absoluta, solo rota por el resplandor moribundo de la chimenea abajo y la luz de la luna llena que entraba por las ventanas, creando sombras alargadas y monstruosas. Y entonces, desde la oscuridad del pasillo, se escuchó una risa suave, masculina y conocida. ¿Creyeron que podían escapar de mí tan fácil? La fiesta apenas comienza, Camila. Y Alejandro, tú no estás invitado. La voz de Leonardo no venía de afuera, venía del interior de la casa. El enfrentamiento era inminente, y la cabaña del amor se había transformado en una trampa mortal donde los secretos del pasado pesarían tanto como las balas. La oscuridad en el pasillo no era un simple vacío de luz, era una entidad pesada y asfixiante que se tragó el grito de Camila apenas salió de su garganta. La risa de Leonardo, esa que antes había sonado encantadora en la fiesta, ahora reverberaba contra las paredes de madera como el eco de una pesadilla. Alejandro, reaccionando con el instinto de un soldado protegiendo su bandera, empujó a Camila detrás de su espalda ancha y sólida, alzando el viejo rifle de caza hacia donde calculaba que estaba la voz. ¿Dónde estás, cobarde?, rugió Alejandro, su voz potente intentando disimular el miedo real que sentía por la seguridad de su mujer. No tienes las agallas para enfrentarme cara a cara. Oh, Alejandro, las agallas me sobran. Lo que me faltaba era la oportunidad, respondió la voz de Leonardo, desplazándose. Ya no estaba frente a ellos, se había movido hacia la izquierda, cerca de la escalera. Era un juego psicológico. ¿Sabes? Siempre odié tu arrogancia. Tienes a la mujer perfecta y la tratas como basura. Pero no te preocupes, cuando acabe contigo, yo la consolaré. Ella sabe que mis manos son más cálidas que tu hielo. El sonido metálico de un percutor siendo amartillado sonó en la oscuridad. Alejandro no esperó. Disparó hacia la sombra, un estruendo ensordecedor que iluminó el pasillo por una fracción de segundo con un fogonazo amarillo. El disparo arrancó astillas de la barandilla, pero no hubo grito de dolor. En cambio, se escuchó el sonido de pasos rápidos bajando las escaleras. «Corre al sótano, ahora», le ordenó Alejandro a Camila, tomándola del brazo con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. No bajaron corriendo, se precipitaron tropezando en la penumbra, guiados solo por la débil luz de la luna que entraba por el ventanal de la sala de estar abajo. Al llegar a la planta baja, una silueta se abalanzó sobre Alejandro desde la cocina. No hubo palabras, solo el sonido sordo de un cuerpo chocando contra otro. Alejandro soltó el rifle, que cayó ruidosamente al suelo y se deslizó lejos, inalcanzable. Camila gritó cuando vio a los dos hombres rodar por el suelo, golpeándose con una violencia brutal. Eran dos bestias peleando por territorio y apareamiento. Se escuchaban gruñidos, golpes de puño contra carne y hueso, y la respiración agitada de ambos. Leonardo, aunque menos corpulento, peleaba con la fuerza de la locura, mientras que Alejandro peleaba con la desesperación del amor. «¡Corre, Camila! ¡Enciérrate!», gritó Alejandro entre dientes, mientras recibía un puñetazo en el pómulo que le hizo ver estrellas, pero respondió con un cabezazo brutal en la nariz de Leonardo, haciendo brotar sangre. Pero Camila no podía moverse, estaba paralizada viendo cómo su esposo era atacado. Vio el brillo de algo en la mano de Leonardo. Un cuchillo. El mismo cuchillo que habían encontrado en el árbol. «Alejandro, cuidado, tiene el cuchillo», chilló ella. La advertencia llegó justo a tiempo. Alejandro logró agarrar la muñeca de Leonardo milímetros antes de que la hoja se clavara en su cuello. Los dos hombres forcejeaban, temblando por el esfuerzo, el cuchillo suspendido en el aire, una guadaña plateada esperando probar sangre. Camila reaccionó. El instinto de esposa le ganó al miedo. Buscó a tientas algo, lo que fuera. Sus manos encontraron un pesado jarrón de cerámica en una mesa lateral. Sin pensarlo, con las lágrimas nublándole la vista, corrió hacia ellos y descargó el jarrón con toda su fuerza sobre la espalda de Leonardo. El jarrón se hizo añicos. Leonardo soltó un alarido de dolor y sorpresa, arqueando la espalda, aflojando su agarre por un segundo vital. Fue suficiente. Alejandro aprovechó la distracción, giró la cadera y lanzó a Leonardo lejos de él con una patada en el estómago, enviándolo a estrellarse contra la mesa de centro, rompiendo vidrios. «Al sótano», repitió Alejandro, esta vez agarrando a Camila y arrastrándola hacia la puerta reforzada bajo la escalera. Entraron tropezando, cayendo por los primeros escalones de madera. Alejandro se giró rápidamente y cerró la pesada puerta de roble,
pasando los 13 cerrojos de hierro oxidado y empujando un viejo baúl contra ella para bloquearla. Arriba, se escuchó a Leonardo golpeando la puerta con furia, gritando obscenidades, pateando la madera. Abran. No pueden esconderse ahí para siempre. Voy a quemar esta maldita cabaña con ustedes dentro si es necesario, amenazaba. El sótano estaba frío, húmedo y olía a tierra y encierro, pero por el momento, era un santuario. Alejandro, jadeando como un animal herido, se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta el suelo de tierra. Se llevó la mano al pómulo, que ya se estaba hinchando, y luego a las costillas. Camila se arrodilló a su lado en la oscuridad total, buscando su rostro con manos temblorosas. Alejandro. Alejandro, dime que estás bien. Por favor, háblame, sollozó ella, recorriendo sus hombros, su pecho, comprobando que no hubiera heridas de cuchillo. Sus dedos tocaron algo húmedo y pegajoso en su brazo. Sangre, está sangrando. Estoy bien, mi amor, es solo un rasguño. El cuchillo solo me rozó, mintió él para calmarla, aunque el ardor en su antebrazo era intenso. Atrapó las manos de Camila entre las suyas, esas manos grandes y fuertes que ahora temblaban levemente por la adrenalina. Las llevó a sus labios y las besó con desesperación, chupando uno de sus dedos para limpiarlo de polvo. Tú me salvaste la vida ahí arriba. Me defendiste, dijo él, con una voz cargada de asombro y emoción. Golpeaste a ese loco por mí. No iba a dejar que te lastimara. Eres mi esposo, respondió ella, su voz quebrándose. Se abrazó a él en la oscuridad, enterrando su cara en el hueco de su cuello, buscando su calor, su olor, la certeza de que seguía vivo. Alejandro la rodeó con sus brazos, apretándola tan fuerte que casi dolía, pero era un dolor necesario, un dolor que confirmaba que estaban juntos. En medio de ese sótano sucio, con un asesino al otro lado de la puerta, la intimidad entre ellos estalló de una manera nueva y poderosa. No era sexo, era supervivencia y conexión pura. Camila, escúchame, susurró él al oído, su aliento caliente contra su piel fría. Siento mucho haberte traído a esto. Quería una semana de paz, quería enamorarte, y mira dónde estamos. Cállate, le ordenó ella suavemente, poniendo un dedo sobre sus labios. No es culpa tuya. Estamos juntos en esto. Pero Alejandro, la fecha en el espejo, Camila necesitaba sacarlo, necesitaba limpiar el aire. Esa fecha fue una fiesta, 3 años atrás. Leonardo intentó besarme. Yo lo rechacé. Me fui corriendo. Nunca te lo conté porque apenas nos estábamos conociendo y tenía miedo de que pensaras mal de mí. Tenía miedo de tus celos desde el principio. Alejandro se tensó por un segundo, pero luego exhaló largamente, soltando el aire viciado de sus pulmones y de su alma. En la oscuridad, su mano subió hasta la mejilla de ella, acariciando la piel suave con el pulgar. Lo sé. Ahora lo sé. Soy un imbécil por haber dudado de ti siquiera un segundo. Mis celos me cegaron, Camila. Siempre pensé que todos los hombres te veían como yo te veo, y que tú querrías irte con cualquiera que fuera más amable que yo. Pero tú me elegiste a mí. Me has soportado cuando fui un monstruo de hielo. Y hoy has peleado por mí. Alejandro buscó su boca en la penumbra. Cuando sus labios se encontraron, fue un beso salado por las lágrimas y metálico por el sabor a sangre de su labio partido, pero fue el beso más honesto de sus vidas. Fue un beso de promesa, de perdón. Él la atrajo hacia su regazo, sentándola sobre sus piernas para que no tocara el suelo frío, acunándola como si fuera lo más valioso del universo. Sus manos se deslizaron bajo el suéter de ella, buscando el calor de su piel en la espalda, masajeando la tensión, recordándole que él estaba allí, sólido y protector. Te juro, Camila, que si salimos de esta, te voy a dedicar cada respiro que me quede. No habrá más noches frías, no más camas separadas. Te voy a amar hasta que te canses de mí. Nunca me voy a cansar, susurró ella, devolviéndole los besos en el cuello, mordiendo suavemente su piel, necesitando sentir su pulso. ¿Qué vamos a hacer, Alejandro? Dijo que quemaría la casa. Como si el diablo hubiera escuchado su nombre, un olor acre comenzó a filtrarse por las rendijas de la puerta superior. Humo. Y luego, el crepitar inconfundible de la madera seca ardiendo. Leonardo no estaba jugando. Había prendido fuego a la sala. Si yo no puedo tenerte, nadie te tendrá, Camila. Que ardan juntos en su nidito de amor, gritó la voz distorsionada desde el otro lado, seguida de una risa maníaca que se fue alejando. Alejandro reaccionó al instante. Tenemos que salir, ya, dijo, levantando a Camila.
El humo nos va a asfixiar antes de que el fuego nos toque. Miró alrededor del sótano frenéticamente, sus ojos adaptándose a la oscuridad. Recordaba la estructura de la casa. Él había diseñado los planos de remodelación hacía años. Hay una salida. Una vieja rampa de carbón que da al jardín trasero. Está bloqueada, pero es nuestra única oportunidad. Corrió hacia el fondo del sótano, arrastrando a Camila de la mano. Tantearon la pared de piedra hasta encontrar una pequeña puerta de metal, oxidada y baja, a la altura de la cintura. «Ayúdame», pidió Alejandro. Ambos tiraron de la manija corroída. No cedía. El humo empezaba a bajar por las escaleras, formando una nube gris y espesa en el techo del sótano, haciendo que Camila tosiera violentamente. «Vamos, maldita sea», gruñó Alejandro, pateando la compuerta. Con un chirrido agónico de metal contra metal, la puerta cedió. Una bocanada de aire gélido de la noche entró, limpiando sus pulmones momentáneamente. «Sal tú primero. Corre hacia el bosque, escóndete detrás de las rocas grandes. No mires atrás», instruyó Alejandro, ayudándola a trepar por el hueco estrecho. «No sin ti», se negó ella, agarrándolo de la camisa. «Salgo justo detrás de ti, lo prometo. Pero necesito que salgas ya para tener espacio». Camila, con el corazón galopando, se arrastró por el túnel corto y salió a la nieve. El frío le golpeó la cara, pero era libertad. Se giró para ayudar a Alejandro. Alejandro salió segundos después, tosiendo, con la cara manchada de hollín y sangre. Pero no tuvieron tiempo de celebrar. La cabaña, su hermoso refugio, era una antorcha gigante iluminando la noche. Las llamas salían por las ventanas de la planta baja, devorando la madera con un hambre voraz. Y allí, iluminado por el resplandor del incendio, estaba Leonardo. Los estaba esperando. Estaba de pie junto a la esquina de la casa, con una barra de hierro en la mano, la cara deformada por la ira y las sombras danzantes del fuego. Sabía que las ratas buscarían otra salida, siseó Leonardo, caminando hacia ellos sobre la nieve. Se veía desquiciado, su ropa estaba chamuscada y tenía la mirada perdida de quien ha cruzado la línea de la cordura. «Vete, Leonardo. Esto se acabó», gritó Camila, poniéndose al lado de Alejandro, no detrás. «Ya no eres el hombre que conocí. Eres un monstruo. Tú me hiciste esto, Camila. Tu rechazo. Tu elección de quedarte con este estúpido aburrido», gritó él, alzando la barra de hierro y cargando contra ellos. Alejandro, a pesar de estar herido y agotado, no dudó. «¡Corre!», le gritó a Camila, empujándola hacia un lado, y se lanzó de frente contra Leonardo para interceptarlo. El impacto fue brutal. El sonido de la barra de hierro golpeando el hombro de Alejandro hizo que Camila gritara de horror. Alejandro cayó de rodillas, con el rostro contraído por el dolor, pero su mano logró agarrar la pierna de Leonardo, haciéndolo caer en la nieve. Comenzaron a luchar de nuevo, rodando cerca, peligrosamente cerca, de las llamas que ya lamían las paredes exteriores de la casa. Era una lucha desigual. Alejandro estaba herido y el golpe del hierro le había quitado fuerza en un brazo. Leonardo estaba encima de él, presionando la barra contra su garganta, asfixiándolo. «Muere. Muere de una vez y déjanos ser felices», escupía Leonardo, con saliva volando de su boca. Alejandro se estaba poniendo morado, sus manos intentando desesperadamente apartar el hierro de su tráquea, pero sus fuerzas flaqueaban. Sus ojos buscaron a Camila, como pidiéndole perdón por fallar, diciéndole adiós. Pero Camila no estaba dispuesta a ser la viuda doliente. La furia, una furia nacida del amor y del instinto de protección, se apoderó de ella. Sus ojos recorrieron el suelo nevado. Vio una pala de nieve apoyada contra un árbol cercano. Corrió hacia ella, la agarró con ambas manos, sintiendo el peso de la madera y el metal. No lo pensó. No dudó. Corrió hacia los hombres, con un grito gutural que le desgarró la garganta, descargó la pala plana contra la cabeza de Leonardo. ¡Clank! El sonido fue seco y definitivo. Leonardo se quedó rígido un instante, sus ojos se pusieron en blanco, y luego se desplomó hacia un lado, inerte, cayendo sobre la nieve manchada de sangre como un muñeco roto. Alejandro tosió violentamente, inhalando grandes bocanadas de aire frío, agarrándose la garganta. Camila tiró la pala y se lanzó sobre él, llorando histéricamente. «Alejandro. Alejandro. ¿Estás vivo? Respira, por favor, respira». Él asintió, incapaz de hablar, y la abrazó con su brazo bueno, enterrando la cara en su pecho, temblando. Estaban vivos. La cabaña crujió y una viga del techo se derrumbó dentro del infierno naranja,
enviando una lluvia de chispas al cielo nocturno. A lo lejos, muy a lo lejos, se escucharon sirenas. Alguien, quizás un guardabosques que vio el humo o el fuego, había llamado por ayuda. Las luces azules y rojas comenzaron a vislumbrarse entre los árboles del camino principal. Cuando la policía y los paramédicos llegaron, encontraron una escena dantesca. La cabaña reducida a escombros ardientes, un hombre inconsciente y atado con su propio cinturón, obra de un previsor Alejandro que no quiso arriesgarse a que despertara, y una pareja sentada en la parte trasera de una ambulancia, envueltos en la misma manta térmica, negándose a soltarse las manos ni un segundo. Alejandro tenía el brazo fracturado por el golpe de la barra, varias costillas fisuradas y quemaduras leves. Camila tenía inhalación de humo y cortes en los pies y manos. Pero mientras el paramédico limpiaba la herida en la frente de Alejandro, él no dejaba de mirar a su esposa con una adoración que intimidaba a los presentes. «Eres la mujer más valiente que he conocido», le susurró, con la voz destrozada por el humo y el estrangulamiento. «Y tú eres el cabeza dura más grande del mundo», respondió ella, intentando sonreír entre lágrimas, acariciando su mejilla sana. Leonardo fue esposado y subido a otra ambulancia bajo custodia policial. Había despertado, gritando incoherencias sobre el amor eterno y que Alejandro se la había robado, confirmando su estado mental perturbado ante las autoridades. Ya no era una amenaza, era un recuerdo triste de lo que la obsesión puede hacerle a un hombre. Horas más tarde, en el hospital de la ciudad más cercana, Alejandro insistió en que le pusieran una cama en la misma habitación que a Camila, usando su influencia y su dinero para doblar las reglas del hospital. No iba a dormir lejos de ella. Nunca más. Estaban acostados en sus respectivas camas, separadas por apenas medio metro, pero con las manos entrelazadas en el espacio vacío entre ellas. El doctor entró con una carpeta en la mano y una expresión seria pero amable. «Señor y señora Montiel. Ambos están estables. Las heridas del señor Montiel sanarán con reposo, aunque el brazo necesitará cirugía. Y usted, señora Camila, sus pulmones están limpios». El doctor hizo una pausa, mirando a Camila por encima de sus gafas. «Sin embargo, notamos algo en sus análisis de sangre que es protocolo revisar después de un evento traumático. Sus niveles hormonales están elevados». Camila sintió un vuelco en el corazón. Alejandro intentó incorporarse, gimiendo de dolor. «¿Qué pasa? ¿Está enferma?», preguntó alarmado, el monitor cardíaco a su lado acelerándose. El doctor sonrió. «No, no es enfermedad. Señor Montiel, señora, están esperando un bebé. Tienen aproximadamente 3 semanas de embarazo». El silencio en la habitación blanca y estéril fue absoluto. Camila se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas nuevas, pero esta vez de pura felicidad. Alejandro se quedó petrificado. 3 semanas. Eso significaba que había sucedido antes de la cabaña, quizás en esa noche de reconciliación apasionada después de la fiesta, o quizás el destino ya lo había escrito mucho antes. ¿Un hijo?», balbuceó Alejandro, el hombre de hierro, el arquitecto implacable, llorando abiertamente frente al médico. Miró a Camila, y en sus ojos negros ya no había ni rastro del hombre frío y amargado del pasado. Solo había asombro y un amor tan vasto que parecía no caberle en el pecho. «¿Escuchaste eso, mi vida? Vamos a ser padres». Camila asintió, llorando y riendo al mismo tiempo. «Un bebé, nuestro bebé, Alejandro». Alejandro, ignorando el dolor de sus costillas y el suero conectado a su brazo, se estiró dolorosamente hasta que pudo tocar el vientre plano de su esposa. Puso su mano grande y vendada sobre él, con una reverencia sagrada. «Te juro, Camila, te juro por mi vida que este niño nunca sabrá lo que es la frialdad. Nunca verá a su padre dormir en otra habitación. Voy a construirles el mundo a los dos. Gracias, gracias por salvarme. Gracias por darme esto». Camila cubrió la mano de él con la suya. «Ya no tienes que construir nada solo, mi amor. Lo haremos juntos». Se besaron, y en ese beso sellaron no solo un matrimonio renovado, sino el inicio de una verdadera familia. Afuera, el sol comenzaba a salir, iluminando la ciudad, dejando atrás la oscuridad de la montaña, el fuego y el miedo. Habían pasado por el infierno, pero habían salido del otro lado con un tesoro en las manos. Leonardo, en su celda solitaria y fría, se daba cuenta demasiado tarde de que nunca tuvo oportunidad, porque el lazo entre Camila y Alejandro no estaba hecho de papel, estaba forjado en fuego. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada,
el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Camila es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.